Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ñañe pomoía veipe ñandecir en ondepe, lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe del Nuevo Testamento. Nos encontramos en esta oportunidad justamente para hablar un poco sobre el banquete, la cena. De aquí entonces vamos a ver todo lo que significa la Eucaristía, el sacramento de la comunión. La comunión entonces entra más bien como el sentido de lo que nos trae y nos hace entender un encontrarse juntos para comer, la comida. Decíamos anteriormente en nuestro curso del día anterior, cómo la comida lo encontramos en todas las religiones cúlticas, incluso, ¿verdad?, primitivas. Entonces nosotros, como humanidad y como comunidad, no es que estamos viniendo de otro mundo, no es una religión de otro mundo, sino que responde siempre a una historia de salvación. Los elementos de la historia de la salvación entran dentro de nuestra propia cultura y nosotros respondemos a nuestra acción también cultural con respecto a nuestra propia cultura. Lo que Jesús realiza dentro de su cultura. Es lo que estaba viviendo el judaísmo en ese momento. Era la cena de Pascua. Y en ese momento es donde Jesús, ¿verdad?, le da un significado nuevo. Entonces son los significados utilizando elementos de nuestra propia historia de salvación. Nosotros estamos mirando del Antiguo Testamento y del judaísmo justamente. Decíamos que la comida del sacrificio se describe como comer en presencia de Yahvé y regocijarse en primer lugar. Y también que las comidas en común unen con Dios y ante Dios. Unen con Dios y ante Dios. Las comidas son elementales entonces. Yo decía en los cursos anteriores que incluso hasta nosotros, ¿verdad?, cuando nos reunimos y vamos a almorzar, vamos a cenar, siempre le agradecemos a Dios, de una o de otra manera. Algunos se olvidan o algunos no tienen esa costumbre, ¿verdad?, lastimosamente. Pero si uno mira bien, uno dice, Señor, lo que aquí tengo delante, ¿verdad?, a mis narices, delante de mi boca, por decir así, con la que yo me voy a alimentar, ¿de dónde viene? Claro, no vamos a hacer filosofía, ¿verdad? Pero aquí es para pensar. Y después, esa persona que cocinó, esa persona que preparó, en fin, hay elementos para agradecer de dónde viene, por qué, Señor, todo esto, ¿verdad? Y nosotros ahí encontramos la fuerza.
Y a esa fuerza los primitivos le llamaban justamente la fuerza de la divinidad. Es decir, me estoy alimentando con la misma fuerza de Dios, quiere decir. Y es por eso que somos agradecidos, o tenemos que ser agradecidos. Tenemos que rezar y agradecer a Dios antes de comer algo. Entonces Moisés y Aarón y los ancianos de Israel celebran también el banquete sacrificial en presencia de Yahvé. Ellos lo hacen y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 18, 12. Incluso lo encontramos luego en Éxodo ya en el capítulo 24. Capítulo 24, versículo 11, ¿verdad? Que también ellos ofrecen un sacrificio ahí en la montaña, arriba en el Sinaí. Le ven a Dios prácticamente, o los pedestales, ¿verdad? Donde estaba pisando, donde estaban los pies del Señor. En fin, todos estos elementos son elementales y fundamentales para nuestra vida cristiana. Después de la conclusión de la alianza en el Sinaí, Moisés y los ancianos de Israel suben al monte, pudieron ver a Dios, comieron y bebieron. Ahí está, justamente. Éxodo capítulo 24, versículo 11. Después de la alianza, después de estrechar esta amistad con Dios, después de un compromiso, ellos dicen, bueno, Señor, aquí estamos nosotros. Esto es lo que pudimos hacer, esto es lo que nosotros podemos ofrecer. Es una alianza, nosotros como humanidad, pero al mismo tiempo sabemos que tú como Dios nos regalas. Y por eso después, como ese pacto final, ¿cómo lo hacen? Y lo hacen a través de una comida. Comieron y bebieron. Éxodo 24, 11. Con una comida cierran el pacto. Por ejemplo, encontramos en Génesis 26, 30. La institución de Saúl como rey se celebra también en un banquete. Los sacerdotes tienen en el templo comidas sacrificiales diarias. El banquete de Pascua es una solemne comida anual que Israel celebra desde su época nómada. En fin, son muchos de estos elementos fundamentales que nosotros miramos un poco y entendemos mejor, ¿verdad? Vamos a comenzar con esto del Génesis 26, donde encontramos cómo se cierra el pacto. El pacto aquí, los que tengan su Biblia puedan mirar un poco con nosotros. Entonces, vemos en el Génesis 26, ya casi al final, versículo 30. Isaac les ofreció un banquete y ellos comieron y bebieron. Al día siguiente se levantaron de madrugada, hicieron un juramento mutuo. Ahí está un juramento mutuo. Luego Isaac los despidió y se fueron como amigos. Hemos comprobado que el Señor está contigo y pensamos que eres tú y nosotros. Y pensamos que entre tú y nosotros debe haber un acuerdo ratificado con un juramento, ¿viste? Tenemos que ratificar con un juramento. Por eso, queremos hacer una alianza contigo. Tú no nos harás daño, porque nosotros no te hemos causado molestia, sino que fuimos amables contigo y te dejaremos partir en paz. Tú eres ahora bendecido por el Señor. Entonces Isaac les ofreció un banquete y ellos comieron y bebieron. Era signo de alianza, ¿viste? Era un signo también de compromiso. Quiere decir que la cena, el encuentro donde Dios está con nosotros, es un signo de compromiso. En el capítulo 31 del mismo Génesis 31, 46, encontramos también este elemento. Jacob dice, tomó una piedra, la erigió como piedra conmemorativa. Labán, por su parte, dijo a sus hermanos, recojan unas piedras. Ellos las recogieron, las amontonaron y comieron allí sobre el montón de piedras. Y comieron allí sobre el montón de piedras. El banquete que encontramos aquí. Después encontramos también lo que ya hemos nombrado anteriormente, Éxodo, en el capítulo 18, los que tengan su Biblia, versículo 12, nosotros encontramos lo siguiente. Luego Jetro ofreció un holocausto y sacrificios a Dios, y Aarón y todos los ancianos de Israel fueron a participar de la comida con el suegro de Moisés en la presencia de Dios. Fueron a participar entonces de la comida. Como siempre se nos está presentando como un momento, ¿verdad?, de pacto. Incluso si leemos un poquito antes, ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses,
porque Él salvó a su pueblo del poder de los egipcios a causa de la arrogancia con que éstos lo trataron. Bueno, vamos a seguir leyendo más pasajes muy interesantes sobre este tema de la cena. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Tras una prolongada enfermedad, ha fallecido en Tokio el anterior general de los jesuitas, Adolfo Nicolás. Esta es una de sus últimas fotos durante el viaje del Papa a Japón en noviembre del año pasado. Y este es uno de los gestos que lo retratan, su saludo a Arturo Sosa, que fue su sucesor en el gobierno de la Compañía de Jesús. Y en enero de 2008 fue elegido general de los jesuitas. En 2016, tras cumplir 80 años, renunció para que el natural declive de sus fuerzas físicas no condicionara el gobierno de los jesuitas. Ciertamente no puedo someter a la compañía a años de decadencia, ¿no? De decadencia personal. O sea, y después de los 80 ya entra uno en ese proceso de decadencia. Y yo prefiero moverme fuera del trabajo cuando todavía tengo capacidad de pensar, que no esperar a que los jesuitas empiecen a preguntar: ¿ese viejito de Roma sigue allí? ¿No? Que no es muy positivo, ¿no? O sea, yo creo que hay que hacer las cosas con cierta lucidez y es mejor empezar ya a prepararlo. Arturo Sosa, actual general de los jesuitas, recuerda en un mensaje difundido por la Compañía de Jesús la entrega total de Adolfo Nicolás a Dios, su servicio intenso, disponibilidad serena, coraje, sentido del humor y humildad. La memoria del padre Adolfo Nicolás es un motivo de reiterar nuestro agradecimiento al Señor por tantos bienes recibidos, entre ellos el don de la vida de nuestro hermano Nico, un regalo para el pueblo de Dios y una luz para quienes queremos servirlo desde la Compañía de Jesús. Adolfo Nicolás nació en Palencia, España, en abril de 1936. Entró en el noviciado de los jesuitas a los 17 años. Se ofreció voluntario para ir como misionero a Japón. Allí fue ordenado sacerdote a los 30 años. Vivió también 10 años en Filipinas. Con 72 años fue elegido superior general de los jesuitas, cargo que desempeñó hasta 2016. Durante aquellos años colaboró estrechamente con Benedicto XVI y luego con el Papa Francisco. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus, y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos.
En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Te entregaste por mí en la cruz. Abriste tu corazón, oh Jesús. Y ahora vivo gracias a ti. En la cruz quisiera permanecer junto a ti. Entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir. Y caminar contigo, Señor. En la cruz es tan difícil poder comprender, pero tu amor me sostiene en pie. Y aunque te falle, tú siempre eres fiel. Igual que tú, hoy me dispongo a abrazar mi propia cruz, esa que bien tú conoces, Señor. Soy Señor, cuenta conmigo con lo poco que soy. Y si mis manos te sirven, Señor, tuyas son, tuyas son. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el tema desde el Antiguo Testamento y el judaísmo, el de la cena. Hemos leído algunos pasajes que siempre nos hablan que el momento de la cena es el momento de la alianza. Es ahí donde se hace ese pacto y prácticamente todos estos versículos nos hablan de esto. Jethro ofreció un holocausto y sacrificio y Aarón y todos los ancianos y fueron a participar de la comida con el suegro de Moisés. Entonces, ellos van presentando todo esto. Pudieron ver a Dios, comieron y bebieron. Siempre es un pacto. También hablábamos de Saúl como rey, que celebra un banquete. Saúl como rey. Vamos a mirar un poco. Primera de Samuel,
en el primer libro de Samuel nosotros encontramos también esta posibilidad, ¿verdad? En que los comensales son invitados y ahí se hace un pacto. En este caso es el rey Samuel que celebra un banquete. Primera Samuel, capítulo 11, versículo 15. Nos dice lo siguiente: todo el pueblo fue a Gilgal y proclamaron rey a Saúl delante del Señor. Allí ofrecieron sacrificios de comunión y Saúl y todos los hombres de Israel se alegraron sobremanera. Aquí entonces está el sacrificio de comunión. Esto es el banquete, ¿verdad?, que nosotros encontramos aquí. Los sacerdotes tienen en el templo comidas sacrificiales que ellos en forma diaria ofrecen. Tienen alimento diario. Estamos en Levítico 2:2 y así en varios lugares. El banquete de Pascua es una solemne comida anual que Israel celebra desde la época nómada. Esta comida no es solo una conmemoración, en virtud del rito. El participante en el banquete entra en la comunión de la salvación que Dios concedió a los padres en Egipto y que sigue concediendo siempre. De nuevo, este es el objetivo principal, el hecho de comer, de estar juntos, es la comunión. Y desde ahí nosotros recibimos en esta comunión, dice, entra en la comunión de la salvación. Entra en la comunión de la salvación que Dios ofrece a su pueblo, que Dios ofreció a los padres en Egipto y sobre todo que sigue concediendo siempre, La consumación escatológica mesiánica se describe con la imagen de un banquete de Dios con los redimidos, todos los que son redimidos, salvados por el Señor. Entonces, hay una consumación escatológica, del escaton, la presencia, aquí Dios que irrumpe. Y esta consumación mesiánica se describe con la imagen de un banquete de Dios con los redimidos. En Qumran, es otro de los movimientos, la comida diaria principal se celebraba a modo de banquete. Era un banquete cúltico. Los participantes toman antes un baño de inmersión. Qumran es muy famoso, era la purificación antes, mañana, tarde y noche. Luego se visten de lino blanco, un sacerdote ocupa la presidencia y bendice el pan y el vino. Los nuevos miembros de la comunidad solo pueden participar en esta comida tras 2 años de noviciado. En este libro, Guerra Judía, también el fin de los tiempos se describe como un banquete. El fin de los tiempos se describe como un banquete, que se celebrará bajo la presidencia del Mesías sacerdote y del Mesías rey. El banquete cúltico debe entenderse como prototipo del banquete escatológico en el reino de Dios. El banquete cúltico apunta siempre a ese banquete escatológico, cómo será frente a Dios, o por lo menos eso es lo que se piensa. Transmite o garantiza la participación en el banquete actual, la participación en el banquete del fin de los tiempos. Este banquete ya habla del fin de los tiempos y no es necesario. Es decir, ¿tiene la comida actual poder sacramental? Más tarde mencionaremos la perspectiva escatológica de la misma cena de Jesús con sus discípulos, Y esto es lo que decíamos nosotros hace rato. Esto estamos mirando del Antiguo Testamento y estamos mirando sobre todo también desde la religión judía, el judaísmo, cómo se nos presenta la cuestión del banquete, de la cena, que más adelante nosotros vamos a mirar la perspectiva teológica, pero desde el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento tiene, ¿verdad?, su camino, tiene su forma de pensar, su forma de actuar. Ahora, el banquete eucarístico es imagen sensible del banquete escatológico. Lo eucarístico, lo que celebramos en el altar, este eucarístico actual, entonces tiene mucho que ver con aquella imagen sensible del banquete escatológico, de aquello que va a terminar, el escatón. Las detalladas prescripciones del orden de la comida de Qumran recuerdan las prescripciones de Pablo. De todas formas, no pueden admitirse que las comidas qumránicas hayan ejercido un influjo directo en las celebraciones de ágapes neotestamentarias.
La diferencia es patente. La comida neotestamentaria del Señor se hace en memoria de la muerte del Señor. Y así lo testifican claramente las palabras que acompañan y examinan y explican la ceremonia. Manifiestan la gran importancia de la comida para la fundamentación y la vida de la comunidad. Fundamentación y la vida de la comunidad. Esto es lo que nos fundamenta, ¿verdad? Esto es lo que nos da la fuerza de comunidad, el compartir, el estar juntos, Por eso que entonces cuando hablamos de comunidad tampoco podemos hablar de una forma muy abstracta, ¿verdad? Sino que la comunidad quiere decir esa preocupación personal, pero que está abierta siempre a la comunidad. No como se habla normalmente, ¿verdad? Lastimosamente, y que te dicen de mi salvador personal, como si fuese que yo le alquilé a Jesús mi salvador personal. Sí, uno entiende que la salvación viene desde un deseo de cambio profundo, ¿verdad? De cada persona, pero siempre ese es un elemento fundamental e indispensable. ¿Para qué? Para el aspecto comunitario. En la medida en que nosotros estamos bien, en la medida en que nosotros nos convertimos a Dios, entonces estamos ayudando a que la comunidad también pueda florecer, pueda crecer. Y esto es fundamental. El banquete eucarístico es imagen sensible del banquete escatológico, decíamos. Las detalladas prescripciones del orden de la comida de Qumran recuerdan las prescripciones de Pablo. Y así entonces estamos mirando, ¿verdad? Y estamos viendo lo que significa para nosotros el banquete, lo que significa para nosotros esa cena, que luego lo entenderemos desde la última cena. Y volvemos enseguida, queridos amigos, con más Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos.
UPAP. Hacemos. Eres aquel que la muerte venció. Eres aquel que me liberó. Eres Señor, eres mi Dios, mi Creador. Eres aquel que las tinieblas quitó, que mi pecado ya perdonó. Eres Señor, eres mi Dios, mi Creador. Eres aquel que las aguas abrió. Eres aquel que su promesa cumplió. Eres Señor, eres mi Dios, mi Creador. Eres santo, yo elevo un aleluya a ti. Eres digno, toda la honra es para ti. Aleluya a ti. Aleluya, oh Dios. Tú me sanaste, tú me liberaste, oh Señor. Aleluya a ti. Aleluya, oh Dios. Tú me sanaste, tú me liberaste, oh Señor. Oh Señor. Eres aquel que las aguas abrió. Eres aquel que su promesa cumplió. Eres Señor, eres mi Dios, mi Creador. Eres santo, yo elevo un aleluya a ti. Eres digno, toda la honra es para ti. Aleluya a ti. Aleluya, oh Dios. Tú me sanaste, tú me liberaste, oh Señor. Aleluya a ti.
que la muerte venció. Eres Señor, eres mi Dios, mi Creador. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el banquete cúltico, sobre la cena, que después miraremos entonces también como la Eucaristía. Nosotros hablábamos desde Qumran, hablábamos desde la perspectiva del Antiguo Testamento y las sinagogas. Ahora queremos entrar en el Nuevo Testamento, la Cena del Señor. Ahora sí, entonces vamos a concentrarnos un poco más y entender qué significa verdaderamente la Cena del Señor. El Nuevo Testamento ofrece 4 relatos de la Última Cena. En el Nuevo Testamento tenemos 4 relatos de la Última Cena. Jesús está con sus discípulos y estos relatos no son simples narraciones de un suceso de la vida de Jesús. No es simplemente un suceso, ¿verdad? La fuente inmediata de todas ellas es la Cena del Señor, tal como se celebra en la comunidad y en el decurso de la cual se recitaban estos relatos. Estos relatos después se van recitando. En consecuencia, las perícopas correspondientes fueron transmitidas también separadamente. Es decir, que cada una de estas narraciones estaban en forma separada. Ellos iban reflexionando, iban diciendo, esto es lo que ha pasado, esto es lo que recordamos, esto es lo que vivimos. Es decir, fuera del contexto de la historia de la pasión, la última cena, totalmente fuera, ¿verdad? Porque esos son otros relatos y otras situaciones que sucedieron. Este extremo aparece claro en 1 Corintios 11, 23, 25. También puede percibirse esta peculiaridad en Marcos 14, 23. Miremos un poco lo que nos dice 1 Corintios en el capítulo 11, donde encontramos todas estas formas, ¿verdad?, de manifestarse, de darse a conocer. 1 Corintios 11, del capítulo 11, versículo 22 al 25. Dice así, la cena del Señor. Lo que yo recibí del Señor y a mi vez los transmito a ustedes es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que lo beban, háganlo en memoria mía. Y así también, que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Porque el que coma el pan o beba la copa del Señor, indignamente tendrá que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, esta es la catequesis que está haciendo Pablo, ¿verdad? Está contando cómo había sucedido para llegar luego a esa conclusión, ¿verdad? Del purificarse, siempre estar en comunión. Esta no es una cuestión mágica, decíamos, sino que es un sacramento. Y eso es lo que estamos reflexionando, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido profundo de este sacramento? Los participantes, ¿verdad?, entonces siempre se acercan y ellos, como ya estamos entendiendo que es el cuerpo y la sangre de Jesús que se ofrece por nosotros, todos los participantes tienen este deseo de vivir auténticamente, porque termina diciendo, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente tendrá que dar cuenta de su cuerpo y de la sangre del Señor. Vamos a mirar un poco, de acuerdo con la datación actual de los escritos neotestamentarios, el primero de los relatos mencionados es el de Pablo en la primera carta a los Corintios. Este es el primero, según la datación, ¿verdad? Porque después los otros van apareciendo. Que debió ser redactado hacia el año 55. Posiblemente esto que acabamos de leer es redactado en el año 55 después de Cristo, se entiende, ¿verdad? Pablo afirma en la carta que ya había informado a los corintios
del relato de la cena con ocasión de su primera estancia entre ellos, es decir, hacia el año 49. Transmitió a los corintios lo que él mismo había recibido, porque eso él dice, esa experiencia que yo he recibido se lo transmito. Esta tradición se había formado ya, por consiguiente, entre los años 40 y 50. Pablo está convertido y está, sobre todo, además de su conversión, que él ya está comenzando a predicar, él está convencido de que esta tradición se remonta al mismo Jesús. Súper convencido. Y él dice, después de esta conversión en que encuentra a Jesús de Nazaret, dice, esto es verdaderamente la tradición del Señor. Y esto se remonta, según Pablo, hasta Jesús, lo que Jesús hizo en ese momento. La ha recibido del Señor, dice el relato de Marcos, debió ser escrito hasta el año 70. Los de Mateo y Lucas son más tardíos, nos indican, ¿verdad?, un tiempo más tardío. La narración de Pablo encierra, de hecho, rasgos antiguos, pero en algunos aspectos los relatos de los evangelios, aunque son posteriores, han conservado detalles de mayor antigüedad. Eso es sobre todo para los relatos de los evangelios. Parece que hay algunos elementos más antiguos que la reflexión de Pablo, que es más en este sentido, por lo menos, ¿verdad?, cronológicamente antes, pero la reflexión parece ser posterior. La narración de Pablo encierra, de hecho, rasgos antiguos, rasgos muy antiguos. Pero en algunos aspectos de los relatos, los evangelios, aunque posteriores, los evangelios, sin embargo, han conservado detalles de mayor antigüedad. Conserva, por ejemplo, un dato original cuando describe como separadas por la cena la comida del pan y la bebida del vino. Separada, la comida del pan y la bebida del vino. Lo mismo hizo con la copa, dice, después de haber cenado. Lo mismo hizo con la copa después de haber cenado. Es decir, como que hay una separación, ¿verdad? O sea, te está diciendo, ¿cómo es esta tradición? ¿De dónde viene esta tradición? Los evangelios han advertido ya la unidad que forman el pan y el vino en la comida. Y así han unido las dos partes del relato. Unen estos dos elementos, el pan y el vino en la comida. Y así han unido las dos partes del relato. Además, las palabras sobre el pan y el vino vienen todavía en Pablo una desigual construcción estilística, pues dice, esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Esta es la nueva alianza en mi sangre. Los evangelios han igualado las dos expresiones. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Pero por otro lado también nosotros podemos entender, cuando está diciendo esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, en Pablo hay signos de una evolución posterior también. Vamos a seguir reflexionando sobre este tema. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado,
Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Que siga al Señor Jesús. Hoy quiero cantar, pues te conocí. Hay gozo por tu llegada a mí. La Madre de Dios, mi ejemplo a seguir. Hermosa y perfecta eres tú. Fidelidad, templanza, prudencia y libertad. Con tu voz yo desperté a la vida. Te escucho, madre mía.
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la cena, la última cena. Principalmente ahora estamos entrando en el Nuevo Testamento, tanto desde San Juan como desde los sinópticos. Decíamos que hay un progreso, ¿verdad? También en la reflexión paulina y en todo lo que significa la cena. Un progreso en la interpretación teológica, la fórmula de la entrega, ¿verdad? Por muchos. En 1 Corintios 14, 24, dice por vosotros, por vosotros. La primera fórmula es un semitismo original, incomprensible para los griegos. La segunda es una formulación posterior cuyo sentido es accesible a todos. Hay también un indicio de reflexión progresiva en el hecho de que 1 Corintios 11, 25 llama a la nueva alianza nueva alianza. Entonces hay una reflexión progresiva aquí. Se distingue ya pues entre alianza nueva y antigua. Frente a Marcos y Mateo, Lucas capítulo 22 del 19 trae una vez 1 Corintios 11, 24, dos veces el mandato de la institución. Se afirma explícitamente lo que Marcos y Mateo suponen explícitamente, ya que sus relatos proceden de la liturgia. La celebración litúrgica presupone y tiene la convicción de que la repetición fue dictada por el mismo Jesús. Esto es lo esencial, ¿verdad? Que ellos en su reflexión siempre están encontrando en las palabras de Pablo o en las palabras de los evangelistas, estamos encontrando las palabras de Jesús. Este encargo es válido para toda la iglesia, no solo para los 12 apóstoles. Toda la iglesia sacerdotal tiene el poder de celebrar la cena, no solo un estrecho círculo, ¿verdad? Sino que todos. Y por eso es que nos reunimos en comunidad. Toda la iglesia tenemos que celebrar la Eucaristía. No es que simplemente el país el que celebra, el país el que hace la misa, ¿verdad? No, en todo caso es el ministro, el que hace presente, el que reúne a la comunidad. Pero como siempre nosotros sabemos, en toda sociedad y en todo grupo humano necesitamos del líder, del que dirija, es el ministerio, es un ministerio que yo estoy ejerciendo ahí o cualquier sacerdote. Y entonces, ¿y quién celebra la misa? Y todos celebramos la misa, porque fíjense que es acción de gracias. Y como acción de gracias, cada uno tiene que ponerse ante Dios en lo más profundo. Ciertamente como comunidad vamos a agradecer muchas cosas, pero en un momento llegamos y vemos y pensamos y decimos verdaderamente Dios ha obrado obras grandes en mí. Y es desde ahí donde tenemos que mirar. Este encargo es válido para toda la iglesia, no solo, ¿verdad? Decíamos, para los 12. Y así también, entre los relatos de Marcos y Mateo se percibe un progreso en el paralelismo estilístico. Se lo dio y dijo, tomen, esto es mi cuerpo. Luego tomó la copa, se lo dio y bebieron todos de ella. En Mateo 26 ha igualado las dos acciones. Tomen y coman para el perdón de sus pecados. Porque obviamente justificada indica el progreso de la interpretación teológica. Para el perdón de los pecados. Tomen y coman. Entonces, ¿quién es el que recibe? Entra en comunión, decimos. Voy a ir a comulgar, comunión, entro en comunión. Fíjate que estamos entrando en comunión, ¿con quién? Con la divinidad. Cuando hablábamos anteriormente de los banquetes cúlticos, nosotros decíamos que ahí al centrarse en ese banquete cúltico, nosotros, además de convidar a la gente que va, también está la presencia de Dios. Y decíamos que es Dios mismo el que nos está alimentando y es su divinidad, es su fuerza la que entra dentro de nosotros. Y eso es el que nos da la fuerza, ¿verdad? Es casi como un Transformers, vamos a decirle nosotros. Imagínense, es una cosa interesante. O esos dibujitos animados, ¿verdad? Que come algo, lo que sea, y cambia totalmente. O si no también Popeye, ustedes conocen Popeye, ¿verdad? Famoso, tiene que comer espinacas. Apenas come la espinaca y se transforma todo en músculo, en fuerza. Es decir, la Eucaristía, el comer, nos sentimos con la fuerza necesaria, ¿verdad? Para salir. Y tenemos la fuerza como para hacer de todo, pero necesita
si no come su espinaca, no hay caso, ¿verdad? No hay caso. Si no nos alimentamos del cuerpo y la sangre de Cristo, no hay caso, ¿verdad? Entonces, este es el aspecto teológico. Lucas 21, del 15 a 20, habla de una doble entrega de la copa, 2 veces. Y existía luego, por lo menos en la cena pascual del Éxodo, en la cena pascual del rito judío, del Éxodo capítulo 12, nosotros encontramos 5 veces, ¿verdad? El vino, la bebida. Aquí, en este relato, en Marcos, se lee que hay 2 veces por lo menos. Se lo dio y dijo, tomen, esto es mi cuerpo. Luego tomó la copa, se la dio y bebieron todos de ella. Mateo 26, 26. Ha igualado las 2 acciones. Tomen y coman, beban todos de ella. Además, la adición que pone Mateo 26, 28. Para el perdón de los pecados. Aunque objetivamente justificada, indica el progreso de la interpretación teológica. La edición de Mateo 26, 26, 28 une entonces estos 2 elementos, ¿verdad? El 26, 28 de San Mateo, que nos hace entender lo que es el comulgar, entrar en comunión. Dice así, después de esto tomó una copa, dio gracias, se la entregó diciendo, beban todos de ella porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Por muchos, te dice luego, por muchos. Y bueno, esta es entonces la reflexión y la interpretación teológica que encontramos también desde San Marcos. Ahora, un texto mucho más resumido, nosotros lo encontramos en el capítulo 22, 15 y 19. Menciona una sola copa. Durante mucho tiempo se consideró este texto como original y valiosa tradición, que luego sería completada en 1 Corintios 11, ya que Lucas 22 coinciden casi exactamente. De todas formas, la opinión hoy más difundida entre todos, los exégetas principalmente, ellos coinciden y admiten que todo el resto de Lucas 22:15 es original. Una de las razones importantes a través de esta opinión es el hecho de que el Papiro 75, que es con mucho el texto más antiguo llegado hasta nosotros del siglo II, siglo III a.C., sufre el concepto largo. El texto corto se halla en la tradición textual occidental que contiene no pocas abreviaciones secundarias. Esto también es importante que lo tengamos en cuenta, pero siempre se refiere a esta Eucaristía, se refiere a este sacramento que une verdaderamente al hombre, es decir, lo une en la comunidad. Es el alimentarse, es el vivir entonces de acuerdo a los procesos, ¿verdad? A los procesos de un entendimiento de lo que significa la cena pascual, de lo que significa el banquete eucarístico, de lo que significa para nosotros hoy en día la Eucaristía. Nos despedimos por el día de hoy. Vamos a seguir reflexionando un poquitito más y profundizando más esto, queridos hermanos. Les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a encontrar mañana con más Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Esto fue Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.